¿Me escuchas? Estoy en tu casa. Limpia tu maldito ático. Este sería el correo que Tim Hart recibiría por parte de su amigo Jack Rose. No se trataba de una broma. Su ático realmente estaba sucio. Lo extraño es que ese día Jack no estaba en su casa. De hecho, jamás pudo estarlo. No después de llevar 5 meses muerto. El email tenía en su contenido información personal de Jack, y resulta bastante extraño y aterrador que haga alusión a hechos ocurridos después de su muerte. Más, si destacamos el hecho de que no eran los únicos correos que Jack envió después de morir. Ese mes de noviembre, Tim simplemente revisaba sus correos electrónicos y tuvo la extraña sorpresa de toparse con uno proveniente de su amigo fallecido. Su asunto: estoy observando. Tim y Jack eran amigos de la infancia, y en un par de ocasiones, antes de su muerte, ambos subieron al ático de Tim para hablar, llegando a bromear sobre lo sucio que se encontraba el lugar, al punto en que Frost se ofrecería a él mismo para limpiarlo. Una razón más por la que el correo resultaba tan extraño. Tim menciona que era muy poco probable que un tercero se enterase de sus conversaciones sobre el ático, y también respondería al correo. Por supuesto, jamás tuvo respuesta. Hey Jim, ¿cómo estás? Sabía que te romperías el tobillo. Traté de advertirte. Ten más cuidado. Dile a Rock de mi parte. Gran canción. De nada. No pude contactarme con él. Su correo no funciona. Este segundo correo fue recibido por Jimmy McGraw, el primo de Jack. Y lo particularmente aterrador de este mensaje es que, en efecto, una semana antes de recibir el correo, Jimmy había sufrido una fractura en el tobillo mientras iba al trabajo. Todo ocurriría después de la muerte de Jack. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo es posible que estos correos aparecieran en las bandejas de Tim y Jimmy luego de la muerte de Jack? Teniendo en cuenta que los correos electrónicos sí que pueden programarse para fechas adelantadas, los detalles en los correos descarta por completo esta posibilidad. Por lo tanto, se han formulado múltiples teorías alrededor de este caso. Desde bromas y fantasmas, hasta sitios web que prestan servicios en línea para el envío de correos de gente fallecida. En este caso, varios rumores dicen que se trataría de Dead Man Switch, un sitio que enviaba estos correos de forma regular y automática en un lapso de tiempo de entre 30 a 52 días. Sin embargo, nadie sabe con certeza si Frost se registró en este servicio, ya que su muerte fue repentina y posiblemente no pudo haberla anticipado. Además, eso no explica cómo podría haber sabido de la fractura de su primo en el tobillo, un detalle demasiado específico que solo podía conocer a alguien cercano a la familia y unos cuantos amigos de Jack. Otra opción lógica es que alguien hackearía la cuenta de correo de Jack, pero para que esto sucediese, el hacker debía ser alguien cercano, pues sabía de las conversaciones de Jack y Tim sobre su ático. Es un poco más probable, sin embargo, se trataría sin duda de una broma de muy mal gusto. Cabe resaltar que, según testimonios de varios amigos, Jack era una persona bastante graciosa y sarcástica, resaltando enormemente de este último rasgo. No sería sorpresa que parte de esa personalidad lo haya llevado a elaborar bromas de este calibre, quizá pidiéndole a alguien de confianza que, en caso de morir, realizara como última petición estos mensajes, y así dejar un legado que nadie podía olvidar. The emails that people had received, I thought they were fantastic. They were great. I saw, they made people happy, upset some people, but to me, that's keeping people talking about him, Estados Unidos, a las 4 de la tarde del 12 de septiembre de 2008, en el distrito Chatsworth de Los Ángeles, California,
El ingeniero Robert Sánchez conducía un metro desde la Union Station durante su segunda mitad del turno. Mientras revisaba mensajes de texto de un par de adolescentes que querían aprender sobre su oficio, Sánchez se pasaría un semáforo en rojo, y el tren pronto tomaría la estación Chatsworth y pasaría a un carril de una sola vía de doble sentido. Esta vía la compartía un tren de carga del Union Pacific. El problema es que este tren iba en la dirección opuesta. El tren llevaba 225 personas y el accidente dejó 135 heridas y 25 muertas, entre ellas Charles E. Peck, quien había abordado un avión a Los Ángeles para tomar una entrevista. En la última parada en Moore Park, Andrea, su prometida, lo estaba esperando. Lamentablemente, luego escuchó la terrible noticia. 11 horas luego del accidente, Andrea junto a la familia de Charles comenzarían a recibir varias llamadas desde su teléfono. Al responder, lo único que escucharían sería estática. Esto les daría la esperanza de que Charles estuviera vivo, atrapado en los escombros, pero demasiado herido como para poder hablar. En total, durante las primeras 12 horas antes de encontrar su cadáver, entre su familia y su prometida, habría un total de 35 llamadas por parte de Charles. Al intentar llamarlo de vuelta, solo respondía al correo de voz. Las llamadas continuaron hasta las 3 de la mañana, y tras varios intentos de rastreo por parte de bomberos y la policía, finalmente recuperarían a Charles. Sin embargo, este habría sido encontrado muerto. Al examinar su cadáver, los médicos dirían que había sido imposible que Charles sobreviviera a la colisión inicial. Entonces, ¿cómo pudo haber llamado a su familia durante 12 horas? Nadie más que Andrea sabía que Charles iba en ese tren, así que nadie pudo haber realizado las llamadas. También se menciona que el celular se encontraba defectuoso y las llamadas se darían tras una falla. Esta respuesta desesperada no es capaz de explicar por qué las llamadas solo se realizaron a los familiares más cercanos, y no a toda la lista de contactos de Charles. And he said, "My dad just called me." And I said, "What did he say? Where is he? Is he okay?" He didn't say anything. The phone rang and it said, "Dad." Quizá fue un error en el reporte de los médicos, y aún estaría esa mínima probabilidad de que Charles hubiera sobrevivido al primer impacto. Sin embargo, no explica por qué las 35 llamadas se realizaron durante tanto tiempo. The intellectual side of my brain thinks, gee, it was a computer malfunction, and the emotional side of my brain it was just Chuck letting us know that he knew that we were scared for him and letting us have hope. Calypso se habría encargado de organizar uno de los torneos más grandes de la historia, o bueno, al menos de la historia del videojuego Twisted Metal, una de las sagas más vendidas de las primeras consolas de Sony, a pesar de su naturaleza controversial. La fama de este videojuego hizo que rápidamente se desarrollaran numerosas secuelas en pocos años, y con la salida de su nueva consola, Sony se empeñaría en llegar al mismo éxito alcanzado por sus primeras entregas. Para ello confiarían en Incognito Inc., una empresa fundada por varios ex empleados de Single Track, la empresa que habría creado el juego en un principio. En Incognito había varios desarrolladores clave de los dos primeros Twisted Metal, y fue así como se dio origen a Twisted Metal Black, uno de los mejores y más oscuros juegos de la saga, y rápidamente se desarrollaría una versión online del mismo. La aceptación fue buena y ya se estaba ideando una secuela, la cual se llamaría Twisted Metal Harbor City, y su desarrollo se iniciaría en 2003. Lamentablemente, esta anhelada secuela sería cancelada 2 años después, cuando 6 programadores del juego murieron en un accidente de avión. Al momento de la cancelación, ya se había creado 4 niveles, y el próximo juego lanzado para la saga Twisted Metal sería Heron, un pequeño lanzamiento para la PSP en 2005 que continuaba la historia del Twisted Metal 2. Posteriormente, el formato de Heron cambiaría,
y se crearía una nueva versión del juego en 2008 para la consola PlayStation 2 con material adicional. Su nombre era Twisted Metal Head-On Extra Twisted Edition. Esta edición tenía 4 niveles ocultos en un modo de juego llamado Twisted Metal Lost. Al iniciar este modo, un mensaje contaría la historia de la cancelación de Harbor City y mostraría una recompensa al jugador si vencía los 4 niveles en la dificultad más alta. Al hacerlo se revelaría una carta que habría sido enviada a Sony en el año 2007, acompañada con una música tétrica y espeluznante. En ella se pediría que los 4 niveles del juego cancelado en 2005 se incluyeran en una nueva saga. Pero lo más inquietante es que en la carta aparecían las firmas de los 6 programadores fallecidos. Nos decepciona saber sobre su decisión de evitar que el mundo vea lo último de nuestro trabajo. Les rogamos, muéstrenles todo lo que hemos hecho. Muéstrenles nuestras últimas hazañas en el mundo terrenal. Si dudan de nuestra existencia, miren al oscuro pasado como prueba de que somos quienes decimos ser, porque en este pasado oscuro encontrarás pruebas de que sabemos qué traerá el futuro. Y no olvides, la verdad yace en el verdor de París. A la izquierda la verdad es revelada. Por esto es que hemos vuelto, para hacerte saber lo que espera. En el reverso de la carta estaba el código de decodificación de los 4 niveles de Harbor City. El escepticismo se hizo notar, pero David Jaffe, uno de los principales responsables de la franquicia, así como director de God of War, diría en una entrevista en 2008 que había algo de verdad en toda la historia, aunque se hubiese exagerado y adornado para hacerlo más comercial. Si bien no hay manera de verificar la información del accidente aéreo, si algo así llegó a ocurrir, entonces la cancelación del desarrollo de una de las secuelas más esperadas de la franquicia tendría sentido. De igual manera, el blog de David Jaffe contenía entradas hablando de dicho incidente. Sin embargo, hoy el dominio de David aloja un extraño blog creado por un tal Thomas Hall, y las entradas sobre la verdad de Twisted Metal Lost se perderían en el olvido. Te ha hablado el Sr. Fractal, y gracias por ver el video.